grabación. Bueno, listo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de un programita en el BPL, se llama esto. Y hacemos el mismo problema en Replit. Para trabajar con Replit, ustedes tienen que crear una cuenta. Eso es gratuito. Y entonces yo les voy a decir de qué manera se trabaja. Pero primero vamos a hacerlo en la herramienta que aparece en Sabio. En este caso lo voy a hacer en el día 1. Esta actividad y esta actividad no son calificables. Ustedes pueden practicar ahí los ejercicios que se les propone y además otras actividades. Aquí en la parte inferior es donde aparecen los retos. Entonces, por lo menos acá en este grupo, ¿qué dice del reto? Vamos a ver. Dice que lo puedo intentar varias veces. Entonces, ahí hago un cuestionario, pero en este momento no vamos a entrar ahí, sino vamos a... Aquí dice impresión de variables en pantalla. Y entonces, lo que ustedes van a hacer es en el menú buscar la opción que diga editar. Editar. Ya. Ahí ya tenía un problema resuelto. Voy a borrar ese problema para explicarles a ustedes, para que les quede evidencia de la grabación. Entonces, vamos a poner este valor. Este es un botón que se dice pantalla completa, porque este espaciecito de edición es muy pequeñito, entonces yo quiero que se vea un poco más grande. Bueno, entonces ya este programa tiene nombre. Yo quería comenzar desde el principio. Voy a buscar una actividad que no tenga nombre para ver. Voy a buscar otro curso porque quiero empezar desde cero. Entonces voy a buscar. Tengo aquí varios cursos, es probable que haya uno que no haya mirado. Vamos a ver qué curso tomaría ahí. Vamos a ver si es este. Voy a entrar a otro curso. Vamos a ver qué pasa en la semana 1. Semana 1. Vamos a ver, espero que no haya hecho una impresión de variables. Ahí parece que... A mí como tutor me parece... Ay, pero ese también está hecho. Entonces me voy a meter a otra actividad, a otra semana. Porque yo quiero... Vamos a ir a la semana... Aquí en el menú me aparecen todas las semanas. Voy a irme, por ejemplo, a la semana 2. Porque es que yo como ya lo hice el ejercicio, entonces me aparece ahí. Vamos a ver si aquí lo hice. Verificación de la edad. También está hecho. Ay, no. Voy a meterme en una actividad que no esté semana 3. Ustedes eso lo tienen que hacer en la semana 1. En la semana 3 sí estoy segura que no he hecho nada. Bueno. Entonces, quiero que les quede de 0. Ay, Dios mío. Ahí es. Esto es lo que yo quería que ustedes vieran. La primera vez que ustedes entran ahí a ese documento, entonces le van a escribir acá el nombre del fichero. Entonces, por ejemplo, voy a escribirle ejemplo, ya, ejemplo.py. Py es la extensión de un programa hecho en Python. Entonces le voy a decir, ok. Si usted no le coloca py o si se lo coloca en mayúscula o si el nombre le coloca espacios, usualmente yo utilizo la palabra main, que significa en inglés programa principal. Main.py y le digo OK. ¿Ya? Eso aparece por primera vez. Y por eso aparecía el nombre en los otros programas. Bien. Entonces, vamos a como que explicar de cero y para tratar de que si ustedes logran meterse mañana a una clase o ver una grabación lo entiendan más rápido. Entonces,
Les comento que existe un carácter que se llama el hashtag. Eso es, no, el nombre correcto es una almohadilla, es el carácter almohadilla, y en Python se utiliza para cuando yo quiero poner un comentario. ¿Qué significa en Python un comentario? Cualquier texto que yo tenga que no hace que el programa quede mal. ¿Por qué? Porque yo con Python me tengo que comunicar en un lenguaje que sea legible. Así como nosotros en español manejamos una sintaxis que es, la sintaxis es sujeto, verbo, predicado. Aquí también hay una sintaxis para cada tipo de instrucción. Entonces, en este caso, yo voy a poner un ejemplo de lo que yo voy a hacer. Entonces, yo voy a explicar acá en esta sesión. Es digamos, es una clase rápida de lo que se ha visto. Digamos que como por decir, es una clase rápida de lo que se ha visto hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Tenemos un tipo de instrucción que se llama asignación. Se llama asignación. ¿Cuál es la sintaxis de la asignación? Sintaxis, o sea, esa sintaxis la tienen que aprender. La sintaxis es variable igual a expresión o dato. Ejemplos ejemplos de este tipo de variable. Bueno, este igual que nosotros trabajamos en matemáticas normalmente, aquí se llama operador de asignación. Voy a ponerle acá entre paréntesis. El igual es un operador de asignación. ¿Qué significa operador de asignación? Que lo que está en el lado derecho se va a asignar al lado izquierdo. Por ejemplo, si yo digo A igual a 5, ¿qué quiere decir? Que yo estoy creando en el computador una zona de memoria y le estoy poniendo un nombre que se llama A. Parece que hay alguien que está queriendo ingresar. Bueno, entonces voy a colocarlo por acá. Ya. Entonces, esa es una asignación. Y entonces, yo para ver lo que estoy creando en la memoria, lo que tengo que hacer es utilizar otra orden que es para mostrar lo que yo quiera, mostrarlo en la consola. Esa orden se llama, voy a decirle, es una instrucción de salida. Instrucción de salida. La instrucción de salida. Es una instrucción de salida. ¿Cómo es la sintaxis de la instrucción de salida? Ah, bueno, lo voy a escribir acá. La sintaxis, esos detallitos que digo sintaxis porque hay que memorizarlo y se memoriza practicando. La sintaxis es variable, la variable tiene que ser válida, ahora le digo cuándo las variables son válidas, variable no. La palabra reservada del lenguaje que se llama print. Luego viene unos paréntesis. Y dentro de los paréntesis podemos tener varias opciones. Podemos tener entre las comillas un comentario. Podemos tener comentarios, usar el operador coma para separar los comentarios y variable. Y puedo tener comentario, variable, comentario, variable, comentario, variable. ¿Estamos? Entonces vamos a verificar cómo utilizo la instrucción print. Entonces vamos a hacer eso. La instrucción print. Para que ustedes vean cómo funciona. Entonces, comentario, ¿cuál sería el comentario en este caso? El valor de A es. ¿Y la variable cuál es? Pues A, porque fue la variable que yo creé, A igual a 5. Entonces, ahí ya tengo un primer programa. Entonces, una vez escribo el programa, yo lo guardo y luego uso el cohetico. Y entonces, esta sería, me muestra esto es una pantalla emergente donde es la consola que me dice que el valor de A es 5. Cierro la consola
y puedo seguir practicando. Puedo pedir el valor de A, el valor de B. Eso sería una primera operación. Existe este botoncito, dice pantalla completa. Entonces tengo más espacio para trabajar. Y si vuelvo a unir el botón, entonces vuelvo a ver el menú que tenía arriba. Entonces, como tengo poco espacio, es mejor tener la pantalla completa. En el lado derecho normalmente está el enunciado. Entonces aquí por lo menos hay un enunciado de un problema ya de la semana entrante. Yo no voy a hacer caso omiso a eso. Yo usé esto es como para decirles a ustedes cómo es que yo creo en Sabio una actividad. Y ahí puedo practicar varios ejercicios. Entonces aquí leí el valor de A y lo imprimí. Ahora, yo puedo hacer varias operaciones, si yo quiero, matemáticas, o, por ejemplo, voy a elevar A al cuadrado. Entonces voy a escribir aquí, print, entonces voy a poner un mensaje que voy a decir, imprimo el valor de A al cuadrado. Mejor voy a poner al cubo. Imprimo el valor de A al cubo. Eso es lo que voy a hacer ahí a continuación. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Voy a generar una variable, o sea, voy a generar una asignación que diga cubo es igual a A. Para elevar a una potencia, utilizo asterisco, asterisco. El cubo es el número 3. O sea, si yo quiero llevarlo a elevarlo a la 5, pues pongo el 5. Si quiero elevarlo a la 1 medio, pues pongo 1 medio entre paréntesis. Bueno, entonces ahora ya creé una asignación donde la variable cubo toma el resultado de esta operación. Listo, entonces ahí ya le di. Ay, voy a mandarlo a imprimir. Entonces le voy a decir int. Fíjense que aquí en la plataforma, cuando el programa está bien, se me va poniendo las palabras reservadas de colores. Según la sintaxis que veíamos aquí arriba, entonces yo voy a poder poner, entre comillas, el cubo de, voy a poner acá el comentario, coma. ¿De qué número estoy hallando el cubo? De A. El cubo de A, coma, y ya es, coma, la palabra cubo. Hay otra forma de escribirlo y ahorita les explico, pero vamos a ver cómo funciona esto. O sea, aquí está intermitente, comentario, variable, comentario, variable. Comentario, variable, comentario, variable. Las variables se escriben tal y cual. Entonces, vamos a hacer la prueba. Guardamos y acá lo ejecutamos. Entonces, me dice el cubo de 5 es 125. ¿Qué pasa si yo cambio el 5 por 2? 2. Guardo. Al ejecutarlo, el cubo de 2 es 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Sí ven? Entonces estoy haciendo ese tipo de operadores. Ahora voy a poner otra variable. Ya se entendió cómo se puede asignar un valor a una variable. Ahora voy a explicarles la variable de entrada. O sea, ya no voy a poner, voy a bloquear esta A. ¿Cómo bloqueo esa instrucción A? Con el símbolo del hashtag. O sea, es como si A no existiera. Y entonces ahora voy a explicarles la información de entrada. Entonces aquí voy a escribir información de entrada. Información de entrada. La sintaxis, la información de la sintaxis es variable igual tipo de dato. Tipo de dato, eso tiene que ser pegado, porque es una variable. Estoy poniendo la sintaxis, tipo de dato, y luego la palabra reservada input,
entre comillas, mensaje. Mensaje, coma, que describe la variable. Ahorita les explico eso. Entonces, vamos a colocar. Profe, tiene que colocar, antes del input, tiene que colocar de que si es entero o si es float. Sí, eso lo voy a poner acá en la siguiente línea, porque ahí no me cabe. Entonces, el hashtag sería aquí, donde tipo de dato, o sea, voy a explicar aquí qué es lo que es tipo de dato, o sea, cuál valor va a colocar ahí. Tipo de dato es, entonces, donde tipo de dato es int para entero, coma, float para real o real o número que tenga decimales. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de A. Entonces voy a decir A es igual y vamos a suponer que A es entero. Entonces voy a escribir int. Ese es el tipo de dato. Miren la sintaxis, ¿oyeron? O esperen, lo hago como lo hice hace un momento. Variable. Voy a hacerlo para que ustedes vean cómo es la sintaxis, así se aprenden las sintaxis. Ya. Para que vean qué es la instrucción. Entonces, ¿cuál es la variable que quiero poner? El valor de A. Esa sería la variable. Tiene que ser una variable válida. Una variable válida es una variable que tiene cualquier letra del alfabeto, una secuencia, sin dejar espacios. Y el único carácter que puede tener una variable es un guión de piso, un guión bajo. Ahora les explico eso. Nunca una variable puede empezar por número, pero sí puede tener números. Yo podría decir número 1, número 2, número 3, pero todo pegadito. Bueno, entonces, aquí en este caso, ¿qué es tipo de dato? Mire que yo lo puse una forma de poner una variable, sería así, tipo de dato, todo pegadito. Pero entonces yo le pongo la inicial mayúscula para que se pueda leer más fácil, porque si pongo todo minúscula es difícil de leer. Entonces, el tipo de dato voy a decir que es un dato entero. La palabra reservada input con N. Y el mensaje, entonces, aquí es que le voy a decir, yo debo decirle a la persona qué es lo que yo quiero que ingrese. Entonces le voy a decir, ingrese el valor de A. Le pongo dos punticos para que me quede separadito. Y de igual forma, ahora sí lo voy a hacer para otra variable, B, igual a input, y entre comillas le voy a decir, voy a explicar cuál es la variable que estoy llenando. Ingrese el valor de B. Listo. Entonces ya voy a ingresar esos valores por teclado. Entonces ya para hacer esta operación, dependiendo del número que yo le ingrese, pues lo voy a realizar. Vamos a probar ahora cómo funciona esto. Le digo guardar y lo ejecuto. Entonces me está pidiendo el valor de A. Ya él no va a tomar el valor de A que tenía aquí antes. Entonces le voy a decir que el valor de A es 2. Ya lo hemos probado antes. Y el valor de B le voy a decir que es 5. Entonces dice, el valor de A es 2. Luego imprimo el valor de A al cubo. 2 al cubo es 8. Entonces estoy viendo en salida los prints que yo decidí hacer. ¿Sí? Imprimo el valor del cubo. Entonces ahora vamos a hacer la operación división. Vamos a mirar otra de las operaciones matemáticas que existen y vamos a utilizar el valor de A y de B. Entonces ahora voy a hacer otra operación que digo print y voy a, entre comillas, así se hace el print, imprimo
la división entre A y B. O sea, voy a tomar A y lo voy a dividir por B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya conozco A y B. Entonces, yo debo crear una nueva variable. Lo lógico que el nombre que le ponga a la variable sea la palabra división. Entonces voy a decir división. Ojo, no puedo ponerle tilde. Las tildes no se usan como nombres de variables. Entonces, ahí voy a hacer la operación. ¿Qué debo hacer? Tomar el contenido de A y lo voy a dividir entre B. Tomar el valor de A y dividirlo en B. Y para poder ver el resultado de la división, entonces digo print y le digo print división. División. Ojo, como es la variable, no le puedo poner la tilde. Entonces, guardo los cambios y lo ejecuto. Y aquí ingreso el valor de A, por ejemplo, yo voy a decir que A es 10 y el número B, pues para hacer una división fácil y tenerla en la mente, ¿no? Entonces me dice la división entre A y B es 5, ¿sí? Porque si A es, de acuerdo a lo que dijimos ahí, esto no lo puedo poner más grande, ingrese el valor de B es 2, aquí no me deja ver la parte de arriba, ahora sí. El valor de A es 10, dividido en 2, pues me da 5. Fíjense que al hacer la división, aquí ya me va a aparecer el número de 5 como un número real. Ahora, voy a hacer, hay otro operador que es el que ustedes van a necesitar en la clase. En la clase del reto. Entonces, la operación que vamos a hacer es la operación residuo. O sea, si usted tiene un número y lo divide por otro, si yo divido 10 entre 2, me da 5. Y el residuo es 0, no sobra nada. Pero si usted 10 lo divide entre 3, si hay un residuo. ¿Por qué? Porque 10 dividido 3 están 3 veces, ¿sí? Y me sobra 1. Entonces, la operación residuo es lo que queda de restar varias veces el número. O sea, a 10, si yo le resto 3 una vez, 3 dos veces, 3 tres veces, entonces me queda un residuo de la división. Entonces voy a hacer esa parte del proceso para mostrarles el operador que ustedes van a necesitar. Entonces voy a copiar esto otra vez, como para agilizar un poquito acá, y lo voy a editar. Entonces ahora yo voy a imprimir el residuo, imprimir el residuo entre A y B. Entonces, el operador es el símbolo de porcentaje. Y aquí voy a poner el nombre de la variable, se va a llamar residuo. Y acá, residuo. Ya. Y yo le digo guardar y run. Entonces, ingresemos al valor de A. Vamos a suponer que A vale 10. Y voy a suponer que el valor de B es 3. O sea, voy a dividir 10 en 3. Y él me va a hacer todos los cálculos, instrucción por instrucción de los ejercicios que hemos hecho antes. Entonces me dice, el valor de A es 10. Imprimo el valor de A al cubo, o sea, 10 por 10 por 10, eso da 1000. Imprimo la división entre A y B, o sea, si yo tomo A y lo divido entre B, me va a dar 3.333. Pero si imprimo el residuo entre A y B, es 1, o sea, el residuo da 1. También existe otra operación que se llama la división entera. Entonces voy a coger este mismo código y lo voy a copiar y lo voy a poner aquí abajito. Entonces, la división, entonces aquí agrego la palabra división entera. Quiere decir que vamos a despreciar los decimales. Pero entonces aquí no puedo usar el mismo símbolo, sino, y esto solamente, este es una operación es que se usa, estas dos son operaciones muy importantes en programación. Estas dos operaciones son utilizadas en los cajeros electrónicos para que cuando usted solicita una cantidad de dinero, el computador sepa cuántos billetes le debe dar
a cada persona de cada denominación. ¿Cuántos de 50, cuántos de 20, cuántos de 10? Es la forma. Entonces, tiene que utilizar, entonces hay una aplicación muy grande en este tipo de operación. Entonces, aquí voy a decir división y le voy a decir división E, porque no puedo usar la misma variable de antes. O sea, los valores de las variables tienen que ser únicas, yo no las puedo repetir. Entonces, división E sería la división entera. Aquí voy a decir división E. Cualquier cosa que no entiendan, por favor, me dicen y yo les vuelvo a repetir. Entonces, bueno, esto que les estoy hablando es tema de la primera semana, que son, así como hicimos la división, yo puedo hacer la operación de la suma, de la resta, de la multiplicación y la división. Quiero llevarlos como a tono para que si van mañana a clase, puedan entender más la clase, para que si ven la grabación les quede más fácil de ver la grabación. Bueno, aquí guardo y ejecuto. Vuelvo a hacer con los valores de 10. 10, luego el valor de B sería 3. Y entonces, ¿qué veo? La división entera es 3. Lo que ya habíamos dicho antes. Mire, aquí en la primera, si yo divido entre B, me da 3. Pero al hacer la división entera, él lo que hace es truncar la parte decimal. Aquí, truncar la parte decimal. Ahora les voy a explicar con estos mismos datos el concepto de condicional. ¿Qué es una condicional? Entonces, voy a poner acá. Bueno, existe otro tipo de instrucción que es la de las 3 comillas. 1, 2, 3 comillas. Y entre las 3 comillas yo puedo escribir un enunciado. Entonces, eso no me va a afectar el programa. Entonces, ahí yo voy a decir, bueno, ejemplo con condicionales. Ejemplo con condicionales. Y entonces ahí van a ver la estructura condicional. Entonces voy a escribir ahí en ese párrafo, voy a escribir, el ejercicio que voy a hacer es decir si A es un número, decir si A es un número mayor que 10 o menor que 10. Entonces, programa que dice si que dice si A es mayor o igual que 10 o menor. Eso es lo que vamos a hacer. Un programa que dice si A es mayor o igual que 10 o menor. O sea, si es mayor o igual que 10 o menor. Entonces, para eso hay que utilizar una instrucción y dentro de esta instrucción, con el ejemplo, ustedes van a ver cuál es la sintaxis para tomar una decisión. O sea, si yo ingreso 4, el programa solamente me va a dar una respuesta, no 2 respuestas. Yo digo 4, la respuesta es 4 es menor que 10. Si yo digo 15, entonces él me va a decir que 15 es mayor o igual que 10. De eso es de lo que se trata, de poder para una misma situación dar o una respuesta u otra respuesta, pero no ambas. Entonces, ya pedimos el valor de A arriba. Entonces, lo que vamos a plantear es la condicional. Dejar unos espacios y voy a poner la condicional acá. Entonces, cuando uno hace una pregunta, uno utiliza normalmente la palabra, mire, aquí dice sí. Si A es mayor o igual que 10. Entonces, mire lo que yo voy a escribir en inglés. If A es mayor o igual que 10. No existe mayor o igual como lo hacemos nosotros en matemáticas, que ponemos el mayor y debajo una rayita para decir que es mayor o igual. Aquí los operadores de comparación son los siguientes. Estos se llaman operadores de comparación o operaciones.
operadores relacionales. Los operadores relacionales son el símbolo de mayor, coma, mayor y luego igual. El símbolo de menor, símbolo de menor o igual, coma. El símbolo de igual. Cuando usted quiera decir que una cosa es igual a otra, en una condicional tiene que utilizar ese símbolo, igual a igual. Y cuando quiera decir que hay algo que es diferente, utilizas el símbolo de admiración. Eso significa, ese signo significa diferente. Nosotros usamos el símbolo diferente poniéndolo igual y le ponemos una raya atravesada. Ese símbolo no existe en programación. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que ustedes hagan una comparación, operadores, siempre que ustedes hagan una comparación, entonces la, la condición, aquí va la condición. Condición es o sea, la condición arroja un valor lógico. Un valor lógico en Python se escribe true para verdadero o false para falso. Entonces, el contenido de la variable A, si A fuera 4, entonces realmente no vemos el número A, sino el contenido de A. Aquí se lee, si el contenido de A es mayor que 10, si A fuera 4, entonces esos dos punticos que estoy escribiendo ahí significa entonces, si A es mayor o igual que 10, entonces puedo decir que print, y ya voy a aprovechar acá para mostrarles una sintaxis del print que no habíamos visto antes, pero que sí se vio en la semana 1. Y que de pronto es más fácil, o no sé si les parezca más fácil, pero es la primera vez que la vamos a ver. ¿Cómo quiero que me aparezca el mensaje? Quiero que me diga que A es mayor o igual que 10. Entonces, la sintaxis es la siguiente. Escribimos la letra F, luego ponemos las comillas y decimos que es mayor o igual que 10. Y cierro la comilla, pero como A es una variable, entonces para que el computador entienda que yo tengo que poner el contenido que tiene A en la memoria, entonces ahí yo tengo que ponerle es unas llaves, poner eso entre llaves. Yo seleccioné la A y al hacer el corchete, entonces me lo pone ahí. Entonces, él en lugar de mostrarme el valor de A, me va a decir que A es mayor o igual que 10. Bueno, eso es cuando la condición se cumple. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando pongo cualquier valor, por ejemplo, 5, mayor o igual que 10, 8, mayor o igual que 10. Si se cumple la condición, cuando yo digo 8, pues 8 no es mayor que 10, pero si le digo 15, si es mayor que 10, entonces me va a imprimir esto. Ahora debo ponerle el otro print para que cuando no se cumpla, me imprima que es menor que 10. Entonces, para eso necesito alinear la palabra else y ponerle 2 puntos. Y entonces cuando yo pongo 2 puntos, él me pone como una indentación. No me escribe en el borde debajo del else, sino con una indentación. Para Python es supremamente importante la indentación. Normalmente cuando yo pongo 2 puntos, él me pone una sangría para decir que se está cumpliendo. Esto significa, se cumple la condición, entonces hace esto. O sea, si esto es verdadero, hace esto. Si la condición no se cumple, entonces se va a else y hace lo que diga else. Else significa la negación de la condición, o sea, no, el else significa que estoy diciendo que A es menor que 10. Entonces, voy a escribir un print igual a este, control C, yo como escribo tan despacio, pues lo voy a hacer así, print. Entonces, en lugar de decir A es mayor o igual que 10, entonces yo voy a decir A es menor que 10.
menor que 10. Y vamos a probarlo. Este fue el otro tipo de print que se vio, donde yo escribo como quiero que salga el mensaje y solo que las variables las pongo entre llaves, entonces ahorita vamos a verlo. Se puede hacer de la forma como les expliqué anteriormente, pero esto es para que, pues para tratar de llenar ciertos vacíos. Listo. Entonces, ingresemos el número 10, habíamos probado con 10, ¿cierto? 10. Ay, en que me salió algo bien extraño en mi teclado. Déjenme yo borro eso porque eso es basura. Esos caracteres que aparecen. Entonces voy a ingresar el número 15. Y él me va a pedir el valor de, voy a poner 3. Entonces, mire, todo esto es lo que hemos hecho. El valor de A es 15. Imprimo 15 al cubo da 3.375. Imprimo la división entre A y B, me da 5.0. El residuo entre A y B es 0. Lo divido exactamente. La división entera entre A y B me da 5. Mire la diferencia entre esta y entre esta. La división entera me da un entero. Y me está diciendo 15 es mayor o igual que 10. 15 es mayor o igual que 10. Y es correcto. Entonces, aquí lo que yo les expliqué en este ejercicio, esta estructura completica se llama condicional. Y la condicional tiene varios componentes. La palabra reservada if, ahí comienza la condición. Luego viene la condicional, ahí comienza la condicional. Y luego A mayor que 10 es la condición. Después viene lo que hay que hacer cuando la condición es verdadera y lo que hay que hacer con la condición es falsa. Entonces, ¿cómo sabe el computador que va a hacer la parte de falso? Con la palabra else, que significa que si no es mayor, es lo contrario. O sea, el else significa que yo estoy diciendo que A es menor que 10. O sea, es lo contrario de la condición que yo escribo acá. Preguntas. Chicos. ¿Me entendieron? Yo sé que les di mucho material en una sola sesión, pero ustedes van a tener tiempo de poderse poner al día. Me parece que está claro. Sí está claro, profesora, gracias. Bueno, o sea, vimos lo de la división entera porque la van a necesitar para el reto. O sea, cuando el residuo, ustedes cogen dos números y calculan el residuo. Entonces ponen la condicional. Dicen, si el residuo es igual a 0 es porque es par. Hagamos un ejemplito acá, para que pueda hacer voy a poner acá. Supongamos que yo voy a tener, yo quiero el número 10. ¿Sí? Entonces, el número 10, si yo lo divido, si yo le saco el residuo a 10, pero el residuo de la división entre 2, ¿sí? O sea, si usted pone la operación así, 2, ¿cuál va a ser el residuo? Entonces, el residuo es, yo divido 10 dividida 2 exactamente. Entonces, si el residuo de esa división es igual a 0, quiere decir que es par. Quiere decir que el valor es par. O sea, ustedes tienen que plantear el programa de tal forma que calculen primero el residuo, luego ponen la condicional y si el residuo es igual a 0 es porque es par. Probemos con otro valor. Con otro valor. A ver, número 7. Entonces ustedes tienen que, el número que él pidan, el número que ingresen cualquiera, tienen que calcular el residuo. Por eso insistí yo en la operación hoy del residuo. Entonces, ¿qué pasa ahí? 7 dividido entre 2, ¿cuánto da? 3 punto algo, pero entonces no voy a hacer la división, sino esta operación se encarga de dividir y internamente lo que guarda como resultado es
lo que sobra, y en este caso sobraría 1. Entonces, si es 1, significa que es impar. Y ustedes pueden probar con cualquier número, 1000, 1250, 428, 327, con cualquier número siempre el algoritmo va a ser el mismo. Entonces, ¿cómo sabemos que un número es par o impar? Si al calcular el residuo es igual a 0, entonces puedo afirmar que es par. De lo contrario, es impar. O puedes decir, puedes preguntar primero si es impar y luego par, da lo mismo. El algoritmo es el mismo. Entonces, pues eso sería como el tip que les estoy dando para que lo piensen y evalúen cómo trabajar. Bueno, no sé si haya, creo que alguien entró después. Jorge, usted se unió acá a esta reunión para ver si tenía alguna pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, Jennifer, ¿me cuenta cómo le pareció el tema? ¿Sí me hice entender? ¿O todavía le cuesta? Sí, señora, la verdad, o sea, es algo realmente nuevo para mí, Sí. pero sí es entendible. Bueno, ya es que vayan haciendo más ejercicios. Me imagino que el profesor en la plataforma les dejó. Si no, ustedes solicítenle que por favor les ponga ejercicios de práctica, porque esto es práctica realmente. Yo pienso que ya podemos dejar ahí. No quiero cansarlos. Mañana tienen que madrugar, me imagino que muchos tienen clase temprano y yo también tengo cosas por hacer mañana. Entonces espero que voy a ponerles este programita ahí en el chat para que no tenga que ver toda la grabación, sino que este detalle lo puedan practicar y lo pueden tener ahí como guía, ¿no? Lo imprimen y lo tienen como a mano. Porque como les estoy poniendo la sintaxis, entonces esto le va a ayudar para como tener una guía de cómo usarlo, ¿no? Sí, señor. Creo que está el chat. Todo lo que hicimos hoy. Me faltó explicarle Repli, pero ya mañana lo verán, pero ya es que es muy tarde. Entonces esto lo tienen que digerir con calma. Traté de ponerles comentarios y como que irlo llevando poquito a poco. Con esto les va a quedar bien fácil ponerse al día en lo demás. Entonces, es muy importante que se concentren en lo que expliquen en la clase y mirar la guía que aparece en la semana 1 para que vean los otros. Hay información que no les di aquí hoy, pero leyéndola o tomando tutorías. Ahora, si ustedes entraron más tarde, pues tomen una tutoría todos los días o 2 tutorías, una con ¿cómo es que llama? Con un tutor y otra con otro tutor y van haciendo cosas como muy puntuales. Digamos que quieren revisar los conceptos de la semana 1 o algún ejercicio especial. Y aprovechen esto al principio. Miren, en este momento estamos iniciando y hay mucha disponibilidad de tutores, pero en la medida que se vuelva un poco, avancemos en el curso y veamos otras cosas, pues ya no va a haber como mucha disponibilidad. Yo estoy tratando de buscar estos espacios para que ustedes puedan, pues para poderles sacar las dudas. ¿Listo? Bueno, ahora voy a dejarla. Yo creo que detener la grabación pues para que les quede